Hola, mi nombre es Carla Yester. Mi equipo y yo el día de hoy estaremos hablando de lo que es la regeneración, reparación y fibrosis. Este equipo está conformado por Julvia, Rubí, Tirso, Evelyn, Dalaití y María José. Bueno, como índice tenemos lo que es todo lo que va a abarcar esta presentación, desde los procesos básicos de la cicatrización, reparación, regeneración y las condiciones que modifican la reparación. Cada uno pues con sus respectivos subtemas y la información adecuada. Como una pequeña introducción, tenemos que muchos de los mecanismos celulares y moleculares básicos que son precisos en las cicatrizaciones de heridas se encuentran en otros procesos que van a influir en los cambios hísticos dinámicos, como lo va a ser el desarrollo y el crecimiento tumoral. Existen tres mecanismos básicos que van a ser los necesarios para que nosotros tengamos una cicatrización de una herida, que estos van a ser la migración celular, la organización y la remodelación de la matriz extracelular y la proliferación celular. Ya hablando un poco más de los procesos básicos de la cicatrización, vamos a tener lo que es la migración de células que inician la reparación, hablando más en sí de las células que migran a la herida. Dentro de una herida nosotros vamos a tener la activación de las células locales, que van a ser iniciadas por mediadores que liberan el nodo de las células residentes o las reservas almacenadas en los gránulos de las plaquetas y los basófilos. Estos gránulos van a contener lo que son citocinas, sustancias quimiotácticas, proteasas y mediadores de la inflamación. Estos van a estar unidos y van a controlar el desarrollo vascular, degradando el tejido que ya esté dañado y van a iniciar lo que es una cascada de la reparación. Aquí vamos a encontrar lo que son las plaquetas y las plaquetas ya activadas. Las plaquetas se van a activar cuando se unan al colágeno que va a estar localizado en zonas del daño endotelial. Van a formar una combinación con entrecruzamiento de la fibrina y esto nos va a limitar a nosotros la pérdida de sangre. Las plaquetas ya activadas van a liberar el factor de crecimiento que va a estar derivado de las mismas plaquetas y otras moléculas que nos van a facilitar la adherencia. La coagulación, la vasoconstricción, la reparación y la reabsorción del coágulo. Otras células que vamos a encontrar van a ser los mastocitos y los macrófagos residentes. Los mastocitos van a ser células derivadas de la médula ósea. Van a residir en el tejido conjuntivo cercano a los vasos sanguíneos pequeños y van a responder a los antígenos extraños mediante la liberación del contenido de sus gránulos, los cuales van a poder ser angiogénicos. Mientras que los macrófagos residentes van a liberar mediadores que nos van a contribuir a nosotros para perpetuar la respuesta inicial. Igual aquí tenemos lo que son los tipos celulares característicos de las heridas en la piel. Algunos ejemplos pueden ser los leucocitos, que van a llegar de primera instancia, se pudiera decir, van a ser los que van a llegar antes y mediante la adherencia al endotelio activado van a salir a la circulación y van a migrar con mucha rapidez hacia el tejido para formar pequeñas adherencias focales con moléculas de la matriz, como lo van a hacer la fibrina, fibronectina y el colágeno. Otro tipo de célula van a ser los leucocitos polimorfonucleares, que estos van a invadir la herida en cuestión de horas, van a degradar y destruir el tejido inviable y a los organismos infecciosos que pudieran estar en la herida a través de la liberación del contenido de sus gránulos y de la generación de especies reactivas de oxígeno. De igual manera vamos a encontrar lo que van a ser los monocitos y macrófagos, las células dendríticas y las células endoteliales. Los monocitos o macrófagos nos van a mantener una población en lo que son los tejidos. Estas, durante el tiempo más largo que van a residir en las heridas, van a fagocitar los residuos y van a establecer el desarrollo de tejidos de granulación. Nos van a ayudar con la cicatrización a liberar citocinas y sustancias quimiotácticas. Las células dendríticas van a ser células residentes que nos van a presentar los antígenos, va a estar regulado por la inmunidad innata y por la adaptativa, y esta se va a reclutar en lo que es la médula ósea. Mientras que las células endoteliales van a responder a los factores del crecimiento y van a ser visibles en el tejido de la granulación de la herida junto con los fibroblastos después del tercer día. Por otro lado, vamos a tener lo que son los fibroblastos, los miofibroblastos, pericitos y las células del músculo liso. Estas van a ser células mesenquematosas que nos van a reclutar a nivel local. Estas van a migrar y se van a propagar mediante señales emitidas por factores del crecimiento. Estas tratan alrededor del
3 y 4 días y nos van a mediar lo que es la síntesis del tejido conjuntivo, la remodelación ística, la integridad vascular, la contracción de la herida y las resistencias a las heridas. Ya por último, en el tipo de células que migran a la herida vamos a tener las células epidérmicas y los blastocitos o células progenitoras. Las células epidérmicas se mueven a través de la superficie de la herida cutánea. La repitelización se retrasa si la migración de estas células o las células epiteliales deben construir una membrana basal dañada y el fenotipo de la capa epitelial se va a alterar si falta la membrana basal. Mientras que las células progenitoras o los blastocitos van a ser utilizadas para la regeneración epidérmica y van a residir en la protuberancia del folículo piloso y en la epidermis interfolicular. Las progenitoras se van a relacionar con la parte más baja del tallo piloso y con el bulbo folicular. Estos nos van a formar nuevos vasos sanguíneos y epitelios y nos van a regenerar estructuras de la piel. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de migración celular. La migración celular utiliza los mecanismos importantes de la cicatrización de las heridas. Estas respuestas van a ser mediadas por señales químicas y sustratos insolubles de la matriz extracelular. Vamos a encontrar lo que son los lamelípodos y los filopodios. Los lamelipodios son la locomoción ameboide de los leucocitos de rápida migración, estas a través de extensiones membranosas similares, mientras que los filopodios son células de movimientos más lentos, como los fibroblastos, y estas van a tener protrusiones de la membrana parecida a lo que son los dedos. La matriz extracelular. Esta va a ser crucial para la reparación y la regeneración, dado que nos va a proporcionar los componentes fundamentales para nosotros poder tener un tejido cicatrizal y el nicho de los blastocitos. Vamos a utilizar 3 tipos de matrices extracelulares que nos van a contribuir a la organización de las propiedades físicas y de la función del tejido. Esta va a ser la membrana basal, la matriz provisional y por último el tejido conjuntivo o también llamado matriz intersticial o estroma. Dentro de la matriz extracelular vamos a tener lo que es la membrana basal. Esta va a ser una capa delgada y bien definida de lo que es la matriz extracelular. Esta va a ser especializada y nos va a ayudar a separar las células que sintetizan el tejido conjuntivo intersticial adyacente. Esta va a representar una banda de soporte y de igual forma pues va a ser biológica, va muy importante en el desarrollo, cicatrización y regeneración. Esta va a ser clave para la función y estructura de la sinapsis neuromuscular. También la matriz provisional. Esta va a ser una organización extracelular temporal de las proteínas matriciales derivadas del plasma y de los componentes císticos que van a acumularse en el área dañada. Estas moléculas se van a asociar con la matriz del estroma preexistente y sirven para detener la pérdida de la sangre y de los líquidos. Por ello, las proteínas de la matriz provisional van a ser derivadas del plasma y van a incluir lo que es el fibrinógeno, fibronectina, trombospontina y vitronectina. La fibrina insoluble se va a generar a través de la cascada de la coagulación y nos va a estabilizar a nosotros la matriz internamente y va a estar unida al estroma adyacente. Y ya por último tenemos la matriz del estroma o también conocida como tejido conjuntivo intersticial. Esta va a formar una capa continua entre los elementos císticos como lo es el epitelio, los nervios, los vasos sanguíneos y nos va a proporcionar a nosotros una protección física al conferirnos una resistencia en la compresión y a la tensión. El tejido conjuntivo va a tener elementos de la matriz extracelular y van a tener células individuales que nos van a ayudar a sintetizar la matriz. Dentro de la matriz extracelular vamos a tener lo que es el colágeno. El colágeno es una proteína muy abundante y va a ser esencial para la integridad estructural de los tejidos y los órganos. Si su síntesis se reduce, se va a retrasar o es anormal, o ya sea diferente a como normalmente tendría que ser, la herida nos va a fallar en su cicatrización. De igual forma, a nosotros tener un exceso de este colágeno vamos a generar lo que es una fibrosis y esta va a ser base para enfermedades de tejido conjuntivo como lo es el escleroderma y el queloides. De igual forma, existen 2 tipos de colágeno. El primero va a ser el fibrilares. Aquí vamos a encontrar lo que van a ser colágenos de tipo 1, 2, 3, 5 y 11.
El tipo 1, 2 y 3 van a ser los más abundantes y van a tener una apariencia de fibrilas continuas, van a sufrir un recambio lento en la mayoría de los tejidos y van a ser muy resistentes en la digestión de lo que va a ser la proteinasa, excepto por lo que van a ser las meloproteinasas específicas de la matriz. El segundo va a ser el colágeno no fibrilares, que va a contener dominios globulares además de los dominios helicoidales triples. La interrupción de los segmentos de triple hélice nos va a conferir a nosotros una variabilidad estructural y una flexibilidad que no va a poseer el colágeno fibrilar. Otro tipo que podemos encontrar en la matriz extracelular va a ser la elastina y las fibrinas elásticas. Aquí la elastina va a ser una proteína secretada por lo que es la matriz, que esta no va a estar glucosilada, por lo que nos va a permitir a nosotros que sea utilizada en tejidos deformables como lo va a ser la piel, el útero, los ligamentos y los pulmones. Esto nos va a ayudar para que se estiren, se doblen y se recuperen. Su carencia de carbohidratos va a hacer que sus extensos entrecruzamientos covalentes la conviertan en la proteína más insoluble de los vertebrados. La estabilidad que pueda tener la elastina va a ser resultante de su hidrofobia, de su extenso entrecruzamiento covalente y de su resistencia a la mayoría de las enzimas proteolíticas. La proteína microfibular mejor caracterizada es la fibrilina. Otro tipo que podemos encontrar va a ser las glucoproteínas de la matriz. Estas nos van a contribuir a funciones biológicas muy esenciales de la membrana basal y del tejido conectivo del estroma. Son proteínas grandes que nos van a ayudar, como primero, a organizar la topografía hística, como segundo, promover la migración celular, como tercero, orientar las células y como cuarto, inducir el comportamiento celular. La principal glucoproteína de la matriz es la lámina y el tejido conjuntivo del estroma, que va a ser la fibronectina. Por otro lado tenemos lo que es la glucosaminoglucanos, que esos van a ser polímeros lineales largos de disacáridos especificados repetidos, que van a contener lo que es ácido urónico. Estos van a estar cargadas negativamente por la presencia de grupos carboxilos y excepto va a ser la excepción del ácido hialurónico. Ya como penúltimo tipo va a ser el ácido hialurónico. Este va a ser también el único glucosaminoglucano que no va a presentar una unión covalente con una proteína. Su carga negativa hace que el ácido hialurónico sea muy hidrófilo. La viscosidad que este tiene va a ser que pueda ser libre, hidratado, proporcionando una resistencia y lubricando las circulaciones y el tejido conjuntivo. Es muy prevalente en el estroma y puede modificarse químicamente para utilizarse como relleno dérmico temporal, para lubricante articular o reemplazo de humor vítreo. Hay mayores concentraciones cuando se presenta una inflamación, una reparación de heridas, una morfogénesis o un cáncer. Ya por último tenemos lo que son los proteoglucanos, que va a ser una familia diversa de proteínas con un número, tipo y tamaño muy variable. Tienen un contenido muy alto en carbohidratos, a diferencia de lo que son las glucoproteínas de la matriz. Estos no van a tener ramas, pero van a mostrar una diversidad susceptible en sus numerosas modificaciones de los carbohidratos, como lo va a ser la sulfatación, enlaces exclusivos y en secuencias diversas. Bueno, siguiendo con este proceso, tenemos lo que es la remodelación. Este es un proceso dinámico de reorganización y reestructuración de los tejidos en respuesta a diversos estímulos, ya sean fisiológicos o patológicos. Este proceso implica cambios en la matriz extracelular, las células y la arquitectura general del tejido. Y pues aquí principalmente lo que pasa es que el equilibrio entre el depósito de colágeno y su degradación se restaura. Bueno, aquí van a participar los miembros de la superfamilia de la metzincina, que son reguladores clave en el tejido en épocas de cambio, como el desarrollo o la remodelación. Primero tenemos los MMP, que son metaloproteinasas de la matriz, los ADAM, que es una desintegrina y metaloproteinasa, y los ADAMS, que es una desintegrina y metaloproteinasa con motivo de trombospondina. Toda esta actividad de estas proteasas va a estar controlada por los TIMP, que son inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. ¿Qué son las metaloproteinasas de la matriz? Pues estas son una gran familia de 25 proteinasas con especificidades que se sobreponen unas con otras
y pues tienen también funciones como facilitar la migración de las células a través del estroma al degradar las proteínas de la matriz. Por lo tanto, pues son fundamentales en la curación de las heridas. Participar en la comunicación intracelular y en la activación o inactivación de las moléculas bioactivas, como por ejemplo componentes del sistema inmunitario, fragmentos de la matriz y factores de crecimiento, y también influir en el crecimiento y apoptosis celular. Aquí tenemos una lista de las moléculas que son necesarias para la cicatrización de la herida, como lo son factores de coagulación, proteínas de la matriz extracelular, factores de crecimiento latentes y proteínas unidas a factores de crecimiento, entre otras. La mayoría de las MMP se regula de manera estrecha transcripcionalmente, excepto la MMP2, que es la gelatinasa A. Esta, pues a menudo se expresa de forma constitutiva y es activada por la superficie celular de la MMP14. Y esta transcripción pues está regulada por 4 puntos, que el primero es señalización de la integrina, segundo, la señalización de citocinas y factores de crecimiento, número 3, la unión a ciertas proteínas de la matriz, y la número 4, que son por fuerzas de tensión sobre la célula. Para que la remodelación se lleve a cabo tenemos diferentes pasos. Todo esto comienza cuando la MT1-MMP y MT2-MMP se asocia con las integrinas para apoyar la migración e invasión celular o activar TGF-beta. El primer paso pues es cuando MMP1 se asocia con la integrina alfa-2 beta-1, facilitando la migración celular de queratinocitos dérmicos en el colágeno durante la reepitelización de la superficie de la herida. Como segundo paso, pues tenemos que la integrina fija la célula al sustrato del colágeno y la MMP1 separa al colágeno para permitir la liberación y migración celular. Además de afectar la adhesión celular, de célula a célula y a su liberación, las MMP pues activan o desactivan las moléculas bioactivas almacenadas en la matriz. Entre estas pues vamos a tener factores de crecimiento, quimiosinas, proteínas que fijan factores de crecimiento, factores angiogénicos, antiangiogénicos y fragmentos crípticos bioactivos de colágenos y proteoglucanos. Y en el cuarto paso, pues los fragmentos se liberan cuando las matricinas se degradan. Siguiendo con la anterior, pues en el número 5, las MMP realizan actividades cerca de la superficie celular y esta actividad se confina mediante difusión, secuestro, activación reducida, especificidad de los sustratos e inhibidores peptídicos. En el paso número 6, pues las ADAM desprenden ectodominios de factores de crecimiento, quimiosinas y receptores en la superficie de la célula o de sus vecinas. En el número 7, los miembros de la familia ADAM se liberan y activan a través de la escisión del dominio trombospondina. Y ya pues, por lo tanto, se genera la escisión de sustratos como agrecano, un gran proteoglicano del cartílago y factor de von Willebrand. La proliferación celular inicia y perpetúa el tejido de granulación, un tejido vascular especializado que se forma de manera transitoria durante la reparación. Bueno, aquí las células del tejido de granulación derivan de poblaciones celulares transitorias, que entre ellas se encuentran los leucocitos circulantes y de células endoteliales de capilares residentes y células mesenquimatosas. También las células progenitoras locales y derivadas de la médula ósea comparten propiedades con los leucocitos, o sea que también pueden poblar las heridas, donde se diferencian en poblaciones endoteliales y fibroblásticas. Aquí los factores de crecimiento y los pequeños péptidos quimiotácticos
proporcionan señales solubles autócrinas y parácrinas para la proliferación, diferenciación y migración celulares. Los comportamientos celulares de la cicatrización de las heridas, pues la proliferación, migración y expresión génica alterada, se inician principalmente con 3 sistemas de receptores que comparten vías de señalización integradas, como son los receptores de la proteína tirosina sinasa para los factores de crecimiento peptídicos, los receptores acoplados a la proteína G para las quimiosinas y algunos otros factores, y los receptores de la integrina para la matriz extracelular. Estos pues actúan de una manera concertada para dirigir el comportamiento celular mediante la fijación por integrinas a la matriz extracelular y también reciben influencia del entorno mecánico. Estos receptores que les acabo de mencionar transmiten señales dentro de una red de cascadas e intersecciones de las vías de señalización que amplifican los mensajes. Estos, pues, a menudo activan procesos similares que afectan a la organización citoesquelética y a la expresión genética. Estos procesos diferentes, como son la proliferación, diferenciación y migración, pues también pueden compartir señales como aquellos que inician los cambios citoesqueléticos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas heridas dejan cicatriz y otras no? Bueno, pues esto se debe a una batalla microscópica entre regeneración y reparación. La reparación y la regeneración siguen a las respuestas inflamatorias. El cuerpo responde a una lesión con inflamación, que es la primera defensa. Dependiendo de la gravedad, hay 2 resultados principales: regeneración, recuperación total sin cicatriz, y reparación, cicatriz con tejido fibroso. ¿Cuándo se regenera y cuándo se repara? Bueno, la regeneración ocurre en lesiones leves, como un hígado después de un daño leve y no deja cicatriz. La reparación con cicatriz ocurre en lesiones graves, ejemplos: cortes profundos. Usa colágeno y tejido fibroso como un parche. La curación de la herida, que tiene como resultado la formación de una cicatriz, es el modo predominante de cicatrización en adultos, ya que la regeneración es un proceso limitado y solo ocurre en tejidos con 2 características clave, que es alta tasa de renovación celular y reserva de células madre. Dado que las heridas de la piel y las extremidades son de fácil acceso, han sido estudiadas extensamente como modelos. La imagen muestra las etapas de la cicatrización. Las 3 principales son inflamación, proliferación y remodelación. La inflamación son glóbulos blancos y factores de crecimiento iniciando el proceso. La proliferación son fibroblastos y nuevos vasos sanguíneos construyendo tejido nuevo. La remodelación, el colágeno se reorganiza para formar una cicatriz madura. Cuando nos hacemos una herida, lo primero que ocurre es la formación de un coágulo o un trombo. Esto no solo detiene el sangrado, sino que es clave para proteger y reparar el tejido dañado. El trombo es una red de fibrina y proteínas que atrapan plaquetas. Estos liberan factores de crecimiento. Además, el factor 13 actúa como un pegamento molecular, dando resistencia al coágulo. Si este sistema llegase a fallar, la herida no cicatriza bien. La inflamación es la respuesta inmediata del cuerpo ante una lesión. Actúa como un equipo de emergencia, eliminando tejido dañado, combate infecciones y prepara el terreno para la reparación. Sin ella, la curación no podría comenzar. Su intensidad depende del tipo de lesión. Primero llegan los neutrófilos licuando tejido necrótico, luego los macrófagos actúan fagocitando restos y neutrófilos muertos. Al igual manera, secretan factores para reparar. Incluso cambian según lo que la herida necesite, es decir, macrófagos M1 son proinflamatorios, limpian; macrófagos M2 antiinflamatorios, reparan. La inflamación debe regularse a tiempo para dar paso a la reparación. Los macrófagos antiinflamatorios y las células dendríticas reguladoras son claves para esta transición. El equilibrio inflamatorio es vital, demasiado daña, muy poco retrasa la curación. El tejido de granulación es como un andamio biológico que el cuerpo crea temporalmente para reparar heridas. Es frágil, rosado y lleno de nuevos vasos sanguíneos y células reparadoras. Reemplaza la matriz provisional después de la inflamación.
aparece solo donde y cuando se necesita, resiste a infecciones gracias a defensinas e inmunoglobulinas. Este tejido es una mezcla de células y señales químicas que trabajan juntos para cerrar la herida. Las células principales son fibroblastos, que producen colágeno, los nuevos capilares, que aportan sangre y nutrientes, macrófagos, que limpian y liberan factores de crecimiento. Los factores claves es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento fibular y el factor de crecimiento transformante beta. Son factores que estimulan la reparación de los tejidos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el tema de reparación y voy a tocar el tema de proliferación de fibroblastos y la acumulación de la matriz. La matriz es un tejido de granulación inicial que va a contener ácido hialurónico, fibras de colágeno, que consisten principalmente en el colágeno tipo 3, proteaglucanos y glucoproteínas. También las citocinas liberadas por estas células al área dañada van a causar fuga vascular, van a traer células inflamatorias y células vasculares endoteliales. Pues los factores de crecimiento y la fibroplasia se han descubierto el factor de crecimiento epidérmico, el EGFF y la identificación tardía por al menos de 20 factores más de estos de crecimiento, y han contribuido a definir distintos mecanismos de señalización que cambian rápidamente la trayectoria y la regeneración y reparación del tejido dañado. Pues ahora les voy a hablar sobre la angiogénesis y el crecimiento de los capilares. En su pico el tejido de granulación pues tiene más capilares por unidad de volumen que cualquier otro tejido, y el crecimiento de nuevos capilares es esencial porque pues aporta oxígeno y nutrientes al tejido. También la comunicación cruzada entre la angiogenia y el receptor. Los receptores pues son superficiales de la integrina, que son sensibles a los cambios de la matriz extracelular y pueden reaccionar modulando la respuesta celular, modulando respuestas como celulares y los factores de crecimiento ya mencionados. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre la contracción de la herida. Pues a medida que cicatriza la herida abierta, pues se va a contraer y se va a deformar dependiendo pues el grado de fijación de las estructuras del tejido subyacente. Un papel central que pues va a jugar la contracción de la herida y pues va a ser de las células especializadas de los tejidos y como granulación y el miofiblasto. Ahora vamos a hablar de otro proceso súper importante y fundamental, que es la revitalización, que básicamente es cuando se restaura la continuidad de una superficie epitelial dañada. Este proceso pues va a ser crucial para la curación de heridas en la piel, de algunas mucosas o de otros tejidos que estén revestidos por epitelio. En anatomía patológica, pues nosotros podemos analizar la revitalización observando los cambios tisulares, los celulares que van a ocurrir durante este proceso. Y pues este proceso va a ser dado por distintos mecanismos claves, que entre ellos tenemos lo que viene siendo la activación y la migración de queratinocitos, en el caso de la piel, vaya, que estos pues son las células predominantes en la epidermis, y primeramente va a haber una pérdida de adherencia, que esto tras una lesión pues los queratinocitos van a perder sus uniones intercelulares con la membrana basal. Después va a haber ciertos cambios en el citoesqueleto, va a haber una producción de enzimas proteolíticas, y pues estas tales como la metaloproteinasa de matriz pues van a degradar la matriz extracelular y los restos celulares en el lecho de la herida, y esto pues facilitando la migración, que es otro de los pasos de este mecanismo, que la migración pues va a ser los queratinocitos migrando a través de la superficie de la herida, utilizando un lecho de fibrina y la matriz extracelular provisional como sustrato. Esto pues va a ser guiado por diversos factores de crecimiento, de quimiosinas, y esto pues en el sitio de la lesión. Y por último la proliferación, que aunque la migración es la principal fuerza impulsora, la proliferación de queratinocitos en el borde de la herida y en los apéndices epidérmicos como los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas,
pues va a contribuir a aumentar el número de células disponibles para la repitalización. Hablando de otro tipo de mecanismo, pues tenemos lo que es la proliferación de células epiteliales residentes, que estas pues pueden ser en otros epitelios o en otras mucosas, tales como la oral o la intestinal, que pues prácticamente estas células adyacentes a la lesión también pueden ayudar a activar lo que viene siendo la proliferación o la migración. Esto pues para ayudar a recuperar la capa superficial. También están las células madres epiteliales residentes, como por ejemplo en el intestino, en las criptas o en la capa basal, en otro epitelio, y pues van a jugar un papel crucial para la generación de nuevas células para esta misma repitalización. Otro mecanismo viene siendo la interacción de matriz extracelular, que esta en sí se forma en el lecho de la herida, va a ser rica en fibrina, en fibronectina, en colágeno y pues va a dar como tal una estructura de soporte para la migración celular y va a ser también quien se encargue de liberar señales para regularizar lo que es la revitalización. También vamos a tener las integrinas, que estas van a ser receptores de la superficie celular y pues van a interactuar con lo que son los componentes de la matriz extracelular y estas van a permitir la adhesión y el movimiento de las células epiteliales. También vamos a tener la influencia de distintos factores de crecimiento y de citocinas, tales como el factor de crecimiento de queratinocitos, los factores de crecimiento epidérmicos. En citocinas pues vamos a tener a la interleucina 1, al factor de necrosis tumoral alfa. Estos pues van a ser liberados por los fibroblastos, por las células inflamatorias y pues por todas estas células epiteliales lesionadas, como para indicar y estimular la proliferación, la migración y pues también la diferenciación de estos queratinocitos y pues también de otras células epiteliales para favorecer la reepitelización. Por último vamos a tener la diferenciación y la estratificación de epitelios como la piel, que pues vamos a tener que una vez que esté cubierta toda la superficie de la herida con células epiteliales, pues estas mismas van a comenzar a diferenciarse, a proliferarse y pues van a formar la estructura estratificada normal del epitelio. En la piel, pues esto significa o implica la formación de diferentes capas de la epidermis, como lo es la basal, la espinosa, la granulosa y pues obviamente la recuperación de la función de la barrera. Por último, en este proceso llamado revitalización, pues nos podemos enfrentar a distintas anormalidades que lleguen a complicarlo. Entre ellas tenemos el retraso de cicatrización, que pues puede ser dado por algún factor de infección, por mala vascularización, por algún problema de desnutrición o por alguna otra enfermedad subyacente. Esto pues nos pueden llevar a retrasar el mismo proceso. También puede ser por alguna cicatrización hipertrófica o por alguna formación de queloides, que estos pues pueden ser dados por la proliferación excesiva de fibroblastos o por la deposición anormal de colágeno, que nos puede llevar a la formación de cicatrices algo elevadas. También tenemos las cicatrizaciones contracturadas, que estas pues son dadas en heridas extensas y pues pueden ser dadas a la contracción excesiva del tejido de granulación, que pues nos puede dar deformidades o también nos puede limitar el movimiento de esta parte, de esta zona del cuerpo. Y pues en resumen, la revitalización pues es un proceso complejo y pues lleva distintos procesos, distintos pasos, desde la activación, la proliferación, la diferenciación, entre otros, pero todo esto, estos procesos pues son cruciales para restaurar pues nuestros tejidos, para restaurar la integridad de las superficies corporales. Bueno, ahora el siguiente tema es la regeneración, que vamos a hablar mi compañero Pedro y yo. Y bueno, la regeneración celular, este es un proceso mediante el cual el cuerpo va a poder restaurar el tejido que está dañado a su estado original o a una forma funcional cercana al estado original que éste tenía. Este proceso obviamente es fundamental para reparar los daños que hay en distintas partes del cuerpo, distintos órganos y tejidos. Y esto se lleva a cabo mediante la acción de células especializadas en esto. El primer paso es la proliferación celular, del que les voy a hablar, que esta es la fase inicial de la regeneración, en la cual las células madres, o también llamadas precursoras, se van a empezar a dividir para formar nuevas células.
y este proceso es crucial para poder reemplazar las células que han sido dañadas y restaurarlas. Primero voy a hablar sobre las células madre y el papel que éstas tienen. Estas tienen la capacidad de poder dividirse y especializarse según las necesidades del tejido dañado. Y después tenemos la diferenciación, que es que a medida que las células madres empiezan a proliferar, estas se van a empezar a diferenciar en las células especializadas que forman parte de los distintos tejidos, como ya dije anteriormente. Esto obviamente para que la fase de regeneración sea la adecuada. Bueno, ahora hablando un poco del blastocito más a detalle, pues se va a encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo y va a tener la capacidad para poder diferenciarse en distintos tipos de células. Tenemos los blastocitos pluripotenciales. Estas son células que tienen capacidad de poder convertirse en pues casi todos los tipos de células en nuestro cuerpo y se encuentran principalmente en el embrión, pero también se pueden encontrar en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Luego tenemos el embrioblastocito, que este es un tipo de blastocito presente en el embrión y este sí tiene la capacidad de poder diferenciarse de todos los tipos de células, aunque su capacidad obviamente se va a empezar a reducir conforme el organismo vaya madurando. Y por último tenemos las células progenitoras adultas, que aunque los blastocitos adultos tienen una capacidad muy reducida para poder diferenciarse, las células progenitoras adultas que van a estar presentes en órganos como médula ósea sí van a tener un papel muy crucial en poder hacer la regeneración de tejidos que han sido dañados. Bueno, continuando con el tema de regeneración, vamos con el tema de células diferenciales, que pues a medida que las células madres se dividen, algunas mantienen la capacidad de autorrenovación para asegurar la regeneración continua, mientras que otras se van a diferenciar para reparar tejidos del cuerpo. La autorrenovación, pues los blastocitos se dividen de forma asimétrica, creando nuevas células madres y también diferenciadas, garantizando futuras pues regeneraciones, ¿no? También tenemos lo que es la pluripotencialidad, que se pueden transformar en distintos tipos de células, como musculares, neuronales o hepáticas, según lo que ocupe el tejido. En los adultos, aunque la capacidad regenerativa es menor, los blastocitos en la piel, el hígado y los intestinos son esenciales para la salud y funcionalidad de estos órganos. Siguiendo con lo que es la regeneración en diferentes tejidos, pues tenemos que el proceso de regeneración celular pues varía según la función del tejido. Algunas estructuras como por ejemplo la piel tienen una buena capacidad regenerativa, mientras que otras como por ejemplo pues el corazón son más limitadas. La epidermis es la capa más superficial de la piel y se regenera rápidamente gracias a los blastocitos que se encuentran en la célula madre de la epidermis. También el hígado, este órgano pues tiene una capacidad notable de regeneración gracias a las células hepáticas madre, que pueden dividirse y diferenciarse para formar nuevas células hepáticas. Y también tenemos lo que es la médula ósea, que las células madre de la médula ósea juegan un papel muy importante en lo que es la regeneración de las células sanguíneas, siendo vitales para lo que es la reparación en daños en sangre. Desafíos y avances en lo que es la regeneración celular, pues tenemos que aunque los blastocitos tienen una gran capacidad para regenerar tejidos, hay diferentes desafíos que limitan su eficacia en adultos, como por ejemplo, en gente adulta la capacidad de los blastocitos para regenerar tejidos va a ser más lenta y se puede ver afectado por factores como por ejemplo la edad, como ya mencioné, o el daño extenso. Un avance sobre las células madres pluripotenciales inducidas. La investigación actual pues está enfocada en crear células madre a partir de células adultas mediante un proceso llamado reprogramación, y esto ofrece posibilidades para la regeneración de tejidos que anteriormente no se podían reparar de una manera muy efectiva. Bueno, ahora les hablaremos acerca de lo que son las condiciones que modifican la reparación. La reparación de tejidos dañados es un proceso complejo que puede verse afectado por diversas condiciones. Estas pueden acelerar, retrasar o incluso alterar la forma en la que ocurre la regeneración o la cicatrización. Existen factores
locales y sistémicos que nos van a influir a lo que sería la reparación. Algunos de estos factores nos van a favorecer a la regeneración completa, mientras que otros que llevan a la cicatrización con fibrosis, lo cual podría ser una complicación en el proceso de cicatrización de las heridas. Y pues comprender estos factores es crucial en medicina y pues para llevar un manejo correcto de lo que sería la rehabilitación de las heridas. Bueno, uno de los factores que nos van a modificar la reparación de los tejidos sería lo que son los factores locales, que pues, los factores locales afectan directamente el sitio de la lesión y pues nos pueden influir en la calidad y velocidad de la cicatrización. Como ya sabemos, un suministro sanguíneo bueno, pues va a ser esencial para la llegada de oxígeno y de nutrientes. También la presencia de infección pues nos puede retrasar lo que sería la cicatrización y aumentar la inflamación, así como también el tipo y tamaño de la herida, ya que las heridas más grandes o complejas pueden tardar más en sanar. Y pues también lo que sería un movimiento o tensión en la zona, que pues un exceso de movimiento puede retrasar la formación del tejido cicatricial. Yo les voy a hablar sobre patrones de reparación. Estos, dependiendo de las condiciones, la reparación del tejido sigue diferentes patrones, como la regeneración completa, que esta pues es cuando ocurre cuando las células dañadas pueden ser reemplazadas sin dejar cicatriz, como por ejemplo el epitelio. La reparación con fibrosis, esta se forma en tejido cicatricial cuando la regeneración celular no es suficiente. Y la influencia de la inflamación es un proceso inflamatorio prolongado que puede afectar negativamente la reparación. Reparación subóptima de la herida. Algunas condiciones pueden llevar a una cicatrización deficiente o retardada. Los factores sistémicos, enfermedades como la diabetes, pueden afectar la curación. La deficiencia de oxígeno, hipoxia, reduce la proliferación celular y la síntesis de colágeno. El uso de corticosteroides pueden inhibir la respuesta inflamatoria necesaria para la reparación. Y las alteraciones genéticas, algunas enfermedades hereditarias afectan la producción de colágeno o la función celular en la cicatrización. Como podemos ver aquí, se muestra una tabla en la cual se mira cómo se ven las heridas en tiempo cero, en 5 días, 10 días y 30 días.